La odontología es arte y ciencia. Te regala salud y belleza. Odontodón te acompaña en cada etapa de tu vida. Verte sonreír es nuestro compromiso. Saludos, mucho más que felices. Hoy de nuevo con Odontodón contigo. Y como siempre, te traemos invitados súper especiales. Hoy nos acompaña la doctora Danely Luciano, cirujana maxilofacial con el grado en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y su maestría en nuestro querido hospital Dr. Darío Contreras, cirujana maxilofacial. Hoy tenemos un tema que nos lo han pedido tanto y tantas veces y que en otras ocasiones a través de artículos, Instagram Live lo hemos hablado, pero es tan común y es el diario vivir, porque todos tenemos 4/3 molares o muelas del juicio. Y por eso con ustedes vamos a hablar hoy por qué deben extraerse los terceros molares o sencillamente por qué tienen que sacarse las muelas del juicio. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Estoy muy bien, agradecida por su invitación y estamos aquí para aclararle cualquier duda a los pacientes. Claro que sí, recordándole que este es un podcast hecho por profesionales de la salud oral, pero dirigido a pacientes. Así que en un término llano, claro, pero preciso, vamos a conversar la doctora Luciano y yo. Doctora, vamos primero a ponernos como en ambiente. Hablamos de terceros molares, pero ¿cuántos dientes, cuántos molares tenemos los seres humanos? Claro, en la dentición permanente. Exactamente, sí, porque hay dentición de los niños, que es la temporal, o la de leche, que todo el mundo conoce, y está la dentición permanente, que es la de los adultos, y es la que no involucra con respecto a los terceros molares o muelas del juicio. En esa dentición tenemos 32 piezas en la cavidad bucal. Exacto, de los cuales 12 son molares. Exactamente. Y tenemos 4 terceros molares. Exactamente. Y por eso que muchas veces ustedes dicen, cuénteme un chin, vamos a extraer mejor lo de estos lados o lo de aquel lado, ¿verdad? Exactamente. Todo depende de la complejidad o en la posición que estén los terceros molares. Se le oferta al paciente, cuando decide extraerse los terceros molares, cuánta quiere extraerse. Si se puede extraer 2, o sea, la de arriba y la de abajo, porque es más cómodo para el paciente. Pero en algunos casos los pacientes desean extraérselo los 4 juntos. Doctora, como que en el cuerpo humano nada hay de sobra. Y sin embargo, usted sabe que una pregunta muy común, y el tema es, ¿por qué debo extraérmelo? ¿Por qué cada día es más y más común la necesidad de extraerse los terceros molares? Bueno, en realidad, doctora, eso viene desde la antigüedad, prehistoria. En la prehistoria teníamos hasta un cuarto molar, porque en esa época comíamos carne cruda. Al ir evolucionando la humanidad y estar cambiando la alimentación, tanto la dentición está desapareciendo, porque ya últimamente muy difícil se puede encontrar en un paciente un cuarto molar. Pero también el desarrollo óseo, al ya no tener esa fuerza, también está cambiando su formación. Entonces, el tamaño de las mandíbulas. Exactamente. También. Ahí es donde viene el problema de que los terceros molares, la muela del juicio o el cordal queda retenido dentro del hueso, porque el hueso no se desarrolló tanto para que él pueda erupcionar y poder ubicarse perfectamente en la cavidad bucal. Generalmente, doctora, es una falta de espacio, ¿verdad que sí? Exactamente, falta de espacio por el cambio de la alimentación que ha desarrollado o ha hecho que el hueso no se desarrolle tanto para que quepan todas esas piezas. Eso es muy cierto. Entonces no es como una obligación, todos los terceros molares hay que extraerlos, pero generalmente sí. No es obligado, pero en muchas ocasiones o en la mayoría sí hay que extraerlo, porque en algunas ocasiones causan problemas que el paciente desconoce y solamente acuden a nosotros cuando ya ese tercer molar le ha causado un daño. ¿Y cuáles son esos daños más comunes, doctora? Normalmente los terceros molares, cuando no están en boca, hacen daño. Desde dentro del hueso, ellos comienzan a presionar las demás piezas delanteras y causan el dolor a esas piezas. Comienzan a, como los pacientes lo conocen, a cabalgar los dientes, que es el apiñamiento
y es donde el paciente llega a tener bracer u obligatoriamente hay que ponerle bracer, claro, a sabienda de que primero tiene que eliminarse la presión del tercer molar. Y también una de las principales causas de esos terceros molares es que cuando tiene el apoyo sobre el molar anterior, que es el segundo molar, le causa una carie muy dañina que lo sacrifica a que también lo pierda. Perdiendo entonces segundo y tercero molar. Exactamente. Muchas veces esos terceros molares, generalmente y principalmente los inferiores, doctores, llegan a estar tan metidos en el hueso que pueden tener contacto con algunas estructuras anatómicas, como es el caso del nervio aquí dentario inferior. Correcto. Entonces ahí nos complica. Si usted me pudiera ampliar un poquito de esa parte, porque en los superiores, aunque estén muy arriba, claro, hay muchas estructuras anatómicas, pero como por naturaleza y gravedad, ellos tienden a bajar los superiores, pero Exacto. los inferiores, por gravedad, le da más trabajo erosionar. Eso es lo que nosotros aquí en Odontodón le explicamos a los pacientes cuando vienen y acuden a la consulta con el cirujano bucomaxilofacial, de las complicaciones que conllevan las extracciones de los terceros molares, porque toda pieza dentaria tiene un elemento anatómico comprometido. En la parte superior tenemos un espacio hueco en las mejillas que se llama seno maxilar, pero el más complicado y el de mayor envergadura que le puede causar un daño permanente son los inferiores, principalmente los terceros molares. Cuando esos terceros molares no encuentran espacio, quedan sumergidos en el hueso y terminan su formación de manera antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás. Cuando esas raíces terminan esa formación, hay un nervio que pasa en el medio de la mandíbula que le da la sensibilidad a la parte inferior de la cara. Si esas raíces, el paciente pierde tiempo en extraerse esos terceros molares y esas raíces agarran ese nervio, es muy probable de que al momento de que él quiera extraerse esos terceros molares, ese nervio se lastime fuertemente y el paciente pueda perder la sensibilidad de la parte inferior de la cara. Pero está de más también decir, doctora, que existe otro riesgo, y es que, como usted dice, cuando esos terceros molares quedan muy profundo, quedan muy cerca del borde de la mandíbula, que también, aparte de la lesión del nervio, el paciente corre riesgo de que se cause una fractura a la mandíbula. Y eso es importante que los pacientes lo sepan y que se le diga antes de que se realice la cirugía, porque la posición dentaria ahí está. No es que haya sido un error ni nada de eso, sino sencillamente que al estar tan próximo o tan sumergido, puede ser que tengamos una alteración a nivel nerviosa o una fractura mandibular, pero ese no es en el mayor de los casos y podemos seguir hablando. Están esos dientes también, doctora, que muchas veces los terceros molares son muy relacionados porque están impactados o quistes. Si usted me puede ampliar un poquito de esto. Sí, está también informarle a los pacientes que los terceros molares tienden a erupcionar entre los 18 y 25 años. Es una edad idónea para poder extraerlo, porque todavía las raíces están en formación. Cuando el paciente no se extrae los terceros molares en ese tiempo, aparte de ya los riesgos que le mencionamos, están también los riesgos patológicos. Esas piezas retenidas tienden a desarrollar patologías como quistes que se desarrollan alrededor del diente o de la corona, que son quistes pericornarios o dentígeros. Está también una problemática del tercer molar al querer erupcionar, que es la pericoronitis, que también es un problema del tercer molar. Es cuando el tercer molar, aunque venga en buena posición, y es por eso que le dicen muela del juicio, porque ya es cuando el paciente tiene aparte de que tiene todo el juicio como ser humano, pero todas sus estructuras están totalmente desarrolladas. Sí. Y se encuentra con ese tejido fuerte. El tercer molar quiere salir, pero tiene la encía muy fuerte. Ese capuchón, como nosotros llamamos. Entonces lo inflama, al paciente le duele muchísimo. Se dificulta la higiene. Se dificulta. Bueno, con dolor nadie pasa nada por ahí, doctora, porque usted tiene una inflamación y usted no quiere que ni siquiera le miren. Eso es correcto. Pero la mayor gravedad es cuando el paciente no ha pasado ninguna de esas problemáticas,
pero el tercer molar está presente dentro del hueso. Tiende también a desarrollar una patología bastante grave que es el ameloblastoma. El ameloblastoma es un tumor benigno que se desarrolla alrededor del diente y va destruyendo el tejido óseo, o sea, el hueso se va desapareciendo a medida que el tumor va creciendo. Y la única solución, paciente, para solucionar eso es cortar la mitad de la mandíbula de eso. Por eso no pueden perder tiempo para eliminarse esa problemática y extraerse los terceros molares, también para que si le ha dañado su dentadura, poder arreglársela. Y prevenir también el no extraerse. Sí. Otra cosa muy importante, doctora, es que muchas veces, como ese tercer molar no está en boca, querido paciente, solamente con un estudio de imagen, ya sea una radiografía, una tomografía, es que se va a ubicar. Porque volvemos y repetimos como siempre le decimos, el odontólogo no hace un diagnóstico certero sin imágenes. Jamás en la vida. También ahí es importante, y vamos a recalcar, que ya la odontología no es la odontología de quizás cuando yo era una niña, que era el odontólogo todólogo. Para eso tenemos los cirujanos maxilofaciales o cirujanos orales. En el caso de la doctora Daniely Luciano, ella es cirujana maxilofacial y tiene servicios aquí en San Isidro y la Venezuela. Cuando digo aquí me refiero a la oficina principal. Me faltó San Cristóbal. Y en San Cristóbal también. Sí. Gracias, doctora, por recordármelo. Una cosa muy importante, doctora, es que aún un tercer molar correctamente erosionado es difícil higienizarse en esa zona. Sí, porque es que el tercer molar está en la porción más posterior de la mandíbula o del maxilar superior, y el cepillo muy difícil accesa ahí, y al paciente también se le dificulta higienizarse, pasarse el hilo dental. Claro, el hilo es casi misión imposible. Es una de los aditamentos importantes para la higiene dental. Recuérdese que para uno poder higienizarse, aparte del cepillado, hay que usar su hilo y su enjuague, y allá es imposible introducir un hilo dental. Es importante otra cosa, doctora, que no todos los terceros molares van a ser extraídos, porque, por ejemplo, tenemos los casos de la interconsulta, que es un paciente, por ejemplo, que tiene una ausencia dentaria y muchas veces el tercer molar está bien posicionado y ustedes junto con los ortodoncistas, los implantólogos, protecistas, dicen, pero vamos a aprovechar ese tercer molar y mejor hacer la extracción de, por ejemplo, un segundo molar que esté muy destruido y con movimiento llevarlo a esa posición. Entonces, cada caso vamos a recordarnos que es diferente y el diagnóstico en manos expertas es vital. O sea, los ojos de varias especialidades ven mucho más allá que cuando es un solo odontólogo que muchas veces no tiene la preparación porque solamente ha estado en el grado de ver en conjunto todas las especialidades. Y superficialmente, porque como odontólogo tenemos un ligero conocimiento de cada área, pero recuérdese, paciente, que para eso estamos los especialistas. Es correcto eso, no siempre hay que extraer los terceros molares, por eso se hace un plan de tratamiento de todas las áreas, donde si vemos que hay una pieza que está destruida y el paciente quiere, por ejemplo, colocarse ortodoncia, bracer, se interconsulta con el ortodoncista y llegamos a un consenso que sí vale la pena restaurar esa pieza y extraer el tercer molar. Siempre y cuando el tercer molar esté en buena posición, correctamente implantado, y esa pieza esté muy destruida, podemos sopesar, extraer esa pieza y movilizarle esas otras dos molares, y el paciente queda con su dentadura completa, perfecta. Y que los movimientos los permitan, porque no vamos a pensar que va a ser un diente anterior y vamos a movilizar hasta esa parte. Pero eso lo sabe el ortodoncista, no lo sabemos ni la doctora Luciano ni yo. Doctora, ya vimos algunas de las futuras o posibles complicaciones que puede dar. Sin embargo, hay una que es muy común y que son los procesos infecciosos, doctora. Y que creo que el 90% del paciente nos llega con ese problema. Sí, es correcto. Mayormente eso sucede, doctora, porque la mayoría de los pacientes son disciplinados y visitan su odontólogo. El odontólogo lo instruye a que tiene que realizarse la extracción del tercer molar, pero a veces por cuestión, factor tiempo y o miedo. trabajo, ellos postergan esa atención.
y lo llevan a un punto que, por lo que anteriormente mencionamos, la dificultad de higienización, se acumulan bacterias a su alrededor y es donde le desarrolla la infección, ya sea la pericoronitis, la inflamación de las encías, aunque el tercer molar esté correctamente implantado, por la mala higienización. Entonces, la falta de tiempo para resolver ese problema le causa también un problema al paciente. No, doctora, y hemos visto procesos infecciosos tremendos, donde la movilidad de la apertura de la boca se reduce, acceso, hay procesos infecciosos de origen dentario que son significativos. Sí, sí. Bueno, hay que recargar y el paciente tiene que saber de que eso, como usted dice, esos procesos infecciosos que desarrollan los terceros molares, tiene que tomar en consideración de resolverlo con tiempo, porque cuando esa infección está totalmente acumulada en el tejido dentro de la boca, él va a buscar un medio de salida y a ninguna persona le gustaría que se le marque la cara. Claro. Entonces, esa infección va comenzando a hacer un trayecto hasta que sale por aquí por la piel. Entonces, el paciente queda marcado simple y llanamente por no extraerse su tercer molar a tiempo. Y esto corre riesgo a nivel de salud general. Ya solamente no es salud oral, sino tenemos un proceso infeccioso que nos está afectando la salud general y bienestar. Y la doctora agregó algo que es muy importante, que es la parte mental. Porque la salud mental y la belleza muchas veces la unimos muchísimo. Sí. Y un paciente con una cicatriz a nivel facial tiene complejo, evita reunirse y por una simple extracción que no se realizó a tiempo, estamos sobreviviendo todo esto. Se le complica, exactamente. Doctora, usted dijo muy claro que todos los terceros molares no son iguales. No. Sin embargo, si usted me pudiera aclararle y explicarle un poquito más a nuestro paciente, porque cuando decimos que está correctamente colocado, cuando decimos que está semi-retenido, no, ese está retenido, no, ese se acostó, o ese tiene las raíces como bailarina de ballet, sabemos Exacto. decir. Si usted le puede dar algunas explicaciones así someras al paciente, de que no todas las cirugías de terceros molares son complicadas, van a haber factores que van a marcar esa complicación. Exacto. O esa dificultad. Todos los terceros molares, o sea, los terceros molares que están correctamente implantados es porque están de manera vertical en la boca, con sus raíces rectas y todo eso, pero no deben obviar, pacientes, de que aunque no sea complejo, no dejen de que sea unas manos especializadas que les realicen ese procedimiento. Cualquier tratamiento que se vayan a hacer, tienen que ir donde un especialista que está capacitado para resolver el problema de manera lo más cómodo posible. Y enfrentar cualquier situación que pueda presentarse. Cualquier complicación, el especialista sabe lo que se puede desarrollar y sabe cómo solucionarlo. Por eso es importante que siempre visiten a su especialista. Los terceros molares deben de realizarlo siempre un cirujano bucomaxilofacial. Son los que tienen la mayor capacidad para eso. Entonces, los correctamente implantados son los que están rectos. Tenemos unos que están un poquito inclinados, que eso se llama mesioangulado, que es lo que le llaman semi-retenido. ¿Por qué semi? Porque hay una porción del tercer molar que se visualiza en la cavidad bucal, pero la otra porción no. Y están los que están totalmente horizontal, pero no se visualiza nada de esa pieza y está totalmente sumergido o debajo de encía, porque puede ser que esté fuera del hueso, pero cubierto de encía, pero también donde pasa la mayor parte de la causa es que el tercer molar esté sumergido bajo hueso y bajo encía. Ese es el más complicado. ¿Y cuántas raíces generalmente tiene un tercer molar, doctor? La anatomía varía bastante, pero normal, los terceros molares de arriba tienen 3, así en esa misma forma, así abierta. Los inferiores nada más tienen 2, pero existe la posibilidad que hay una variación en la anatomía, que puede existir un tercer molar que donde tuviera que tener 3 raíces pueda tener hasta 5. Uno inferior, donde se supone que debiera tener 2, puede tener 4. O sea, hay que estar muy pendiente de esos cambios anatómicos. Al momento de extracción, por eso vuelvo y le digo, paciente, que tiene que ser con un especialista. Nosotros los cirujanos, cuando extraemos las piezas,
tenemos la costumbre de visualizar ya la pieza fuera de ver que no exista o que existe la posibilidad de que tuviera otra raíz que en el momento de la extracción se fracturó y que esté todavía dentro de ustedes. Porque si la pieza tiene, como anteriormente lo dijimos, infección, esa infección no va a ceder. Se le puede agravar. Y así también al opuesto, doctor. Hemos visto molares que tienen, como quien dice, todas las raíces funcionadas y aparentan una. Exactamente. Entonces, eso es así como la genética de cada uno de nosotros o las condiciones de cada uno. Cada ser humano es muy diferente, pero lo más común, como dijo la doctora, son ese número de raíces. Y es muy importante, doctora, que aquí viene un tratamiento que no es lo mismo, lo que dijo la doctora, que yo haya planificado una coronectomía, que es que estoy solamente quitando la corona de ese tercer molar inferior y dejando las raíces, a que por accidente una raíz se haya quedado ahí. Exactamente. Eso es bien importante que se lo aclaremos a los pacientes. Los pacientes siempre dicen, duele la extracción de un tercer molar. ¿Cómo usted cuida eso, doctora? No, lo primero es conversar con el paciente y explicarle cómo va a ser el procedimiento. El procedimiento no duele. Yo me comprometo como cirujana a que en el transoperatorio a mi paciente no me le duela nada. Ahora, es una sociedad 50-50. Yo tengo mi 50% de compromiso con ustedes en el consultorio, pero ustedes tienen el otro 50% en la casa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le voy a entregar unas prescripciones postquirúrgicas de lo que ustedes deben y no pueden hacer después de los procedimientos quirúrgicos. Y aparte de eso, doctora, yo le entrego su receta, que ellos tienen el compromiso de comprar esos medicamentos que yo sé que le van a ser factibles para su mejoría sin dolor y sin ninguna complicaciones y tomársela acorde. Si ustedes, mi paciente, me fallan en eso, entonces le puede causar molestia e incomodidad. No dolor, pero sí va a ser muy incómodo la recuperación para ustedes. Sí, eso es muy importante y además también es una cirugía. No es lo mismo no tener una cirugía que tener una cirugía. Vamos a pasar por pequeñas molestias, pero no es nada del otro mundo. Exactamente. Y va a variar dentro de un paciente y otro, y dentro de un rango de cómo está ubicado ese tercer molar y las condiciones que tenemos que con otro paciente. O sea que hay muchas variables, pero todas son controlables. Sí. Eso es muy importante. Doctora, usted sabe que la pregunta más común siempre que nos hacen los pacientes y los padres de los pacientes y los familiares de los pacientes, ¿cómo va a ser? ¿Qué tipo de anestesia? ¿Cómo, si el paciente va a estar despierto, si va a estar dormido? Cuénteme ahí, doctora. En las extracciones de los terceromolares tenemos dos formas de realizar el procedimiento. Una es con la anestesia bucal, que es su anestesia dentro de la boca, el paciente está consciente, el paciente ayuda a mantener la boca abierta y se hace su procedimiento quirúrgico. Y existe la otra forma que es con sedación en compañía con un anestesiólogo que a través de un suerito me duerme superficialmente al paciente, el paciente escucha y obedece comando, pero él no sabe lo que le está pasando y ese procedimiento se realiza cuando uno evalúa al paciente y el paciente tiende a expresar que le tiene mucho temor al odontólogo y que lo pone muy nervioso. Es que las fobias son reales. Sí. Las fobias son reales. Entonces, en esos casos, como es un procedimiento y tenemos el paciente dormido, cuando es con sedación, entonces ahí se le prepara, claro, se le hace su analítica, su evaluación cardiovascular para saber que el paciente esté totalmente sano y entonces se procede a realizar la sedación para la extracción de los terceros molares. En eso se programa para hacerle todo junto. Los cuatro, preferiblemente. Los cuatro, porque con todo lo que es una sedación, al paciente no le va a gustar tener esa recuperación dos veces. Entonces, en la sedación, que es más cómoda para el paciente, se le coordina extraerle los 4 terceros molares en el mismo procedimiento. Si cuando hay anestesia local, como también le llamamos, generalmente ustedes hacen la extracción de ambos de un mismo lado, ya sea derecho o izquierdo, ¿verdad, Se doctora? puede hacer, doctora, los 4 juntos, siempre y cuando el paciente venga a tiempo a extraerse los terceros molares.
Pero cuando el paciente dura mucho tiempo, un paciente de una edad ya avanzada, ya ahí se le tendría que coordinar dos de un lado, por la complejidad. Porque ya cuando son muy complejos y el paciente no opta por sedación, el mantener la boca abierta, eso es causarle un problema posterior a. Eso es cierto. Doctora, otra cosa que es muy común, o sea, los pacientes siempre desde el principio empiezan. ¿Y qué yo voy a beber? ¿Y qué no voy a beber? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué no puedo hacer? Y me van a dar 7 días de licencia. Cuénteme un poquito generalmente en qué consiste ese pre y ese post, porque ya hemos hablado de el momento de la acción. ¿Y qué vamos a comer? Doctora, ¿qué yo voy a comer después de? Esa es la primera pregunta. Sí. Cuando el paciente se opta por la anestesia local, que se hacen 2 extracciones, tiene la ventaja de que tiene un lado no operado. Entonces, siempre, las primeras 48 horas son las de mayor cuidado. Ahí es donde el paciente va a llevar una alimentación líquida y fría, colocarse compresas frías por fuera para eliminar o reducir la inflamación lo más posible. La medicación, vuelvo y le recalco a los pacientes, porque muchos pacientes me preguntan, doctora, ¿y cuándo compro esto? Y yo, eso tuviste que haberlo comprado ayer. O sea, es para que entiendan que eso es inmediatamente. Inmediatamente. Paciente, incluso muchas veces veo que ustedes le inyectan algo en ocasiones si especiales para el dolor. Si el paciente me lo permite, sí. Yo siempre tengo analgésicos inyectados que hacen su función más rápida. Y si el paciente me permite darle su puñoncito en su bracito, pues entonces yo lo inyecto para que se vayan tranquilos y serenos a la farmacia a comprar sus medicamentos, porque usted sabe, doctora, que esos son procedimientos que lo cubre el seguro. Y los medicamentos también tienen que pasarlo por el seguro. Y ese proceso de comprar los medicamentos en la farmacia lleva un tiempo. No nos arriesgamos, por lo menos en odontodón, no nos arriesgamos a que el paciente tome mucho tiempo en la farmacia con el riesgo de que se le pase la anestesia. Por eso le damos la opción al paciente, si le quiere que le coloquemos un analgésico inyectado para que no se le vaya a pasar la anestesia y no le vaya a doler. Generalmente son analgésicos, antibióticos, los que ustedes generalmente recetan, ¿verdad que sí, doctora? Antibióticos, claro, como son comprimidos son pastillas, se le da su protector gástrico, se le da su antibiótico, su analgésico, y como el paciente no me puede realizar enjuagues bucales las primeras 48 horas porque me puede causar una hemorragia, le indicamos, para mantener las heridas limpias e higienizadas, un spray. Eso es muy importante porque hay pacientes que piensan que porque le hicieron una extracción también, doctora, jamás van a volver a cepillarse. Exactamente. Y no, y que me preguntan, doctor, ¿y por ahí también me tengo que cepillar? Yo, sí, por ahí te tienes que cepillar. Le indicamos un cepillo quirúrgico. Blando. Sí, un cepillo quirúrgico que lo venden en todos los lugares, farmacias, supermercados. Así y mismo aquí lo en Odontodón y en Odontodón también. Está ahí disponible. Igual que generalmente el spray que ustedes indican está también ahí disponible. Otro punto y que esos son elementos que son coadyuvantes y que van a facilitar la recuperación. No lo veamos como algo frívolo, algo innecesario, no. Un cepillo suave o quirúrgico, como dijo la doctora, nos va a facilitar. Un buen spray que me va a prevenir un proceso infeccioso en esa zona, me va a facilitar la recuperación. Sí. Yo siempre digo, ¿por qué si los avances en tanto en el área de la farmacología como en la tecnología, y ahí podríamos hablar, doctora, de la fotodinámica, sí, ese toquecito de ese láser y esas aplicaciones ayudan y disminuyen muchísimo los procesos infecciosos? Entonces, si tenemos todos esos elementos a mano, ¿por qué no usarlo para beneficio de los pacientes? Eso es muy importante. Para una buena recuperación, doctora. Aquí en Odontodón usamos la fototerapia. Sí. Y usted sabe que en todo procedimiento quirúrgico donde hay una herida hay inflamación. Claro, hay una respuesta tisular. Exacto. Y la inflamación es lo que causa el dolor por la presión tisular que usted dice, que es la presión de los tejidos, paciente. Pero entonces, la fototerapia ayuda bastante a reducir o eliminar por completo esa inflamación de ese postquirúrgico. Que no aparezca. Exactamente. Yo le puedo hacer la extracción a un paciente, que lo hacemos aquí. Le hacemos la extracción de los terceromolares, que yo sé que es un procedimiento un poquito fuerte y el paciente me va a responder con mucha inflamación. Le damos la fototerapia
Y al día siguiente, cuando le damos el seguimiento, el paciente no se inflama, doctora. No, él marca la diferencia muchísimo, Exacto. muchísimo. Y es como te dice, estamos innovando para mejoría de la recuperación. Sí, porque muchas veces hablamos tanto de inteligencia artificial, de innovación, de avance tecnológico, pero es en todas las áreas. Sí. Y la odontología no es la excepción. Y eso es muy importante que todos nuestros pacientes lo sepan. Y falta ahí la parte humana, que lo vuelvo a repetir. En manos expertas se debe estar. Porque mire, doctora, usted sabe, a veces vienen pacientes que, entre comillas, vamos a decir, hacer un show porque uno le está pidiendo o que necesitamos un estudio radiográfico o un estudio de imágenes más profunda. Sin embargo, sin eso, aunque usted sea cirujana maxilofacial, usted no puede hacer un buen diagnóstico. Exacto. Y sin un buen diagnóstico, sin usted ver lo que está ahí comprometido, no vamos a tener buenos resultados. Sí. Pero cuando el paciente nos llega a nosotros, doctora, el paciente se va tranquilo. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros lo concientizamos y lo orientamos del por qué tiene que hacerse ese estudio. Mira, tenemos que hacerlo por esto y esto y esto, porque usted vino donde nosotros, no sé de dónde usted vino, qué le habrán dicho, por el cual usted viene molesto, pero mire, aquí lo hacemos así, así, ¿por qué? Por esto, esto, esto. Ah, doctora, pero a mí no me habían dicho eso. Pues es por eso que necesitamos ese estudio, para darle un buen servicio y para que usted se vaya bien. El paciente, cuando usted lo orienta, como lo orientamos nosotros aquí, el paciente se va conforme y tranquilo. Y usted dijo una parte muy importante y para nuestros pacientes que viven en República Dominicana, porque el otro día viendo la data, doctora, nosotros tenemos una cantidad de países, gracias a Sí. todos esos pacientes que nos escuchan, que a mí me sorprendió la cantidad de personas que hemos llegado a través del YouTube. Hemos llegado a muchísimos, muchísimos países. Aquí en República Dominicana, como dice la doctora, nuestra ley de seguridad social tiene cobertura para la extracción de los terceros molares. Así que todos los que aportamos a la seguridad social tenemos cobertura en ese servicio. Doctora, cuando el paciente se va, además de eso, usted le da algunas indicaciones. Ya hábleme si es frío, si es calor, qué debe de comer, qué es lo primero que le pregunta. Exacto. Vamos a ampliar un poquito por ahí, doctora. Sí, a mis pacientes, aunque yo le doy todas las recomendaciones por escrita, se los recargo, porque a veces no leen, pero sí le queda lo que escuchó. Y también muchas veces es bueno que lo escuche, el que le acompañe, y como está por escrito, lo Exacto. puede leer. Que si a mí se me faltó decirle algo, pero lo lee, pero mira, la otra no me, y yo no puedo hacer eso está bien. Pero lo principal del paciente en las primeras 48 horas, que son las horas de riesgo, es ingerir alimentos líquidos y fríos. No, No ejemplo, una sopa caliente. No, ni tampoco se le permite, por ejemplo, que frío, helado. No, está bien, tú puedes comer helado, pero helado de frutas. En las primeras 48 horas, aparte de que yo le entrego las recomendaciones por escrito a los pacientes, también se la menciono de manera verbal para que tanto le quede en la memoria porque lo escuchó de mí, pero también se lo lleve a su casa por escrito, que lo pueden pegar en la nevera, en su agenda, donde sea, para que sepan cómo cuidarse las heridas. Pero lo más importante que deben de tener en conocimiento los pacientes es que las primeras 48 horas, que son las más riesgosas, el paciente no puede ingerir nada sólido, nada caliente. Dígase que solamente va a ingerir cosas frías y líquidas. Helados de frutas que no sean de semillas, dígase que no pueden ingerir ni fresa ni kiwi, ni nada con fibra. ¿Por qué, doctora? Porque eso se le puede alojar y entrelazar entre los puntos que yo le doy. Y el granito de arroz, doctora. Exactamente, y eso también, el granito de arroz, el granito de la semillita de fresa puede introducirse al lecho, al hueco, exactamente, al hueco donde estaba la muela, y eso le puede causar una infección. Claro. Pero puede ingerir su helados de gelatina, frutas, gelatina, sopa colada a temperatura fría. Sopas, no cremas. Exacto. Y no ni con fideo ni con papa. No. Eso es coladito, eso es el agua. Pero esas son las primeras 48 horas, no se me asusten. A temperatura ambiente. No es que van a estar eternamente a dieta. Muchas compresas frías por fuera, porque aunque se den la fototerapia, si no se dan la fototerapia, pues entonces compresas frías. Si se dan la fototerapia, no van a tener problema con la inflamación. No.
Su higienización, eso no puede fallar. ¿Y para dormir, doctora, que nos preguntan tanto eso? Para dormir, en caso de que el paciente se opte por hacerse las extracciones de los 4 terceros molares juntos, le oferto de que duerman con una almohadita de esa de viaje, porque es que no me pueden presionar a ningún lado. A diferencia de que el paciente que se opera un solo lado, tiene la ventaja de que puede apoyarse y dormir del lado que no fue operado. Porque si se me recuestan del lado que yo lo operé, van a presionar la herida, van a expulsar un tapón de sangre que yo necesito, y excúsenme la terminología, doctor, pacientes, el tapón de sangre que yo necesito que se me quede alojado en el hoyito donde estaba la muela, que es el que me va a ayudar a la cicatrización, a la formación del hueso nuevo, y también esas arterias que irrigaban ese diente me la van a tener entaponada. Sí. Si el paciente me presiona eso y me saca ese tapón de sangre, tienen que llamarme inmediatamente porque van a desarrollar una hemorragia que solamente yo la puedo controlar. Otra cosa importante, doctora, fumar y tomar alcohol en exceso nunca es bueno para la salud. Pero un paciente que acabamos de hacer una cirugía de terceros molares, ¿qué usted le dice en cuanto a estos hábitos? Ingesta de alcohol, 0. Y de cigarrillo, por lo menos una semana. El cigarrillo, el paciente, si lo pueden dejar, mucho mejor, porque aunque sea postoperatorio de una cirugía, no es factible. Pero también, aunque no tengan cirugía, esa nicotina en su cavidad bucal le hace mucho daño. Y la cantidad de cáncer que estamos viendo. Exactamente, mucho cáncer, ese cigarrillo. Y eso va, doctora. Ay, esta modernidad. No, eso hay que eliminarlo. Pero el paciente que ya tenga, lamentablemente, esa resistencia, que esa adicción, es una adicción. Exactamente. Doctora. Por lo menos después de la cirugía, una semana no me puede colocar un cigarrillo en la boca. Ya después de la semana Ni el vape tampoco. Ni el vape, ni el nada. Cigarro tampoco. No, porque si le estoy prohibiendo que me ingieran alimentos calientes, eso es calor. Eso es esa nicotina, ese humo que inhalan de esos cigarrillos, de esos vapor, eso es caliente. Y causa mucho daño a las encías y a una cirugía mucho más. Claro. Mucho más. Eso entonces me le va a causar una infección. Y por más que se tomen los medicamentos, no le va a resultar. No. Entonces hay una combinación, como usted dijo, y sería bueno que el paciente lo tenga pendiente. El momento de hacer la cirugía, muchas veces hasta el prequirúrgico con un correcto diagnóstico, el acto quirúrgico y el postquirúrgico, que hay entonces una combinación de responsabilidades de ustedes, los cirujanos, y del paciente y su familia. Doctora, a veces nos preguntan cuánta almohada utilizo, qué usted recomienda con eso para dormir y el número de almohadas. Después de haberse realizado un procedimiento de extracciones de terceros molares, el paciente cuando se dirige a su casa, si es ya tarde en la noche y va a dormir, lo recomendable es que duerma con una almohada en la cabeza, porque la cabeza tiene que estar por encima del cuerpo. Y si es temprano y el paciente lo que se va a recostar en un sillón para ver televisión en un ambiente fresco, no pueden estar en ambiente caluroso porque eso le desarrolla mayor inflamación a los pacientes que no se dan la fototerapia y también le puede causar hemorragia. El calor hace que el calor nos complica. El caliente hace que los vasos abran. Entonces, ¿qué les recomiendo? Si se van a sentar a ver televisión, su serie, su novela, en un sillón reclinable, no derecho. Y los pacientes que son adictos al celular, que sea en un sillón reclinado hacia atrás, no me pueden agachar la cabeza porque el mismo riesgo del sangrado. Entonces ahí viene el reposo, que ¿cuántos días más o menos usted considera que es lo ideal en unas condiciones normales, vamos a decir, porque varía de un paciente a otro? Por eso yo a los pacientes, cuando se le hacen extracciones de terceros molares, mínimo 5 días de reposo, dependiendo del caso, porque cuando son casos muy complejos, donde se trabajó mucho, donde fue un poquito fuerte la extracción, se le da más tiempo, porque pacientes que se le hacen esos procedimientos y no se da la fototerapia, a mayor cantidad de agresión a los tejidos, mayor inflamación. Sí, porque la respuesta tisular va a ser Exactamente, mucho mayor. Por eso le recalco mucho la fototerapia. Paciente que no quiera inflamarse, fototerapia, se la recomiendo 100%. Doctora, ¿va a haber señales de alerta que va a tener ese paciente que debe llamarle a usted? ¿Como cuáles? Yo sé que un dolor intenso, ¿cuál más? Todos los procedimientos quirúrgicos tienen que tener en consideración muchos factores.
¿Cuándo ustedes tienen que llamar a su cirujano, ya sea a mí, a cualquier colega, cirujano maxilofacial que le hizo unas extracciones? Porque está viendo algo raro cuando tiene un dolor intenso, que la medicación que nosotros le prescribimos no le está mejorando ni dándole una buena recuperación, donde exista fiebre paciente, inmediatamente usted genere fiebre post extracción, llame a su cirujano. Cuando hay un sangrado que no lo vea normal, porque un sangradito en las primeras 24 horas que esté como ligado con la saliva es normal, pero ya cuando vea un sangrado abundante, esa sangre roja intenso, llamen a su cirujano. Como también puede existir de que esté muy inflamado, que ni siquiera le permita ni cerrar la boca, doctora. Claro. También tienen que llamar a su cirujano. No piensen en la hora, no piensen en el día. Los cirujanos estamos 24/7 atentos a ustedes, y más si le hicimos un procedimiento. Tienen que llamar a su cirujano, no importa la hora y no importa el día, porque ustedes son nuestra responsabilidad y tenemos que darle una buena recuperación. Eso es importante que el paciente lo sepa. Y nunca un paciente, como usted dice, va a molestar a su doctor. No. Es mejor que usted llamó sin necesidad a que no llamó teniendo necesidad, porque las cosas pueden complicarse más y más. Doctora, la verdad es que yo creo que le hemos conversado a nuestro paciente sobre la importancia y por qué es tan común la extracción de los terceros molares o muelas del juicio. Yo me siento mucho más que agradecida de estar con usted. Creo que muchísimas de las preguntas y por lo que nos habían solicitado este tema lo hemos tratado. Y hemos quedado bien claro que no es una cirugía del otro mundo, que no es un dolor inaguantable, que no es un problema tan grave, pero sí una situación que debemos enfrentar. No preocuparnos, pero ocuparnos. Doctora, en nombre de Odontodón Contigo, de Odontología Dominicana, queremos darle las gracias. Y hoy le traemos un pequeño presentito que se nos pareció mucho a usted, y no me deja mentir por el accesorio que usted trae puesto, porque usted es muy sencillita. Y cuando lo vimos dijimos, ese se parece a la doctora Luciano. Así que disfrútelo. A usted le doy la oportunidad para que se despida de todos nuestros pacientes, ya como dije, alrededor de toda América, y ahorita voy a poder decir alrededor del mundo. Así que los micrófonos son suyos para despedirse. Bueno, solamente me queda decirle que estamos aquí a la orden, estamos aquí en Odontodón, no duden en llamar y hacer su cita con nosotros. Estamos aquí para resolverle cualquier duda, responderle cualquier pregunta. Por lo menos de mi parte, yo estoy aquí dando sus servicios, doctoras, de Mil Amores, en la sucursal Paraíso, en la sucursal Osama, sucursal San Isidro y en San Cristóbal. Estamos a sus órdenes. Creo que cualquier pregunta que tengan, no duden en llamarnos, agendar su cita, que estamos a sus órdenes para atenderlos. A mí me falta agregarles, queridos pacientes, que con la doctora hablamos hoy de los terceros molares, pero que ella dijo muy bien que es cirujana maxilofacial. O sea que lo único que ella hace no solamente es extracción de terceros molares. Además, la doctora es especialista en implantología, se ocupa de que si hay quistes, fractura y cualquier otra lesión que amerite una cirugía, en nuestro caso en la cavidad oral, sí. Pero en otros sitios ella puede realizarla, como lo dice su nombre, en toda la cara. Es tiempo de darle las gracias y traerle buenas noticias. A partir de marzo, y por la gran acogida que ustedes nos han dado, se lo agradecemos como no se imaginan. Venimos con 2 episodios al mes. Así que compártelo, disfrútalo, síguenos mandando tus inquietudes y acuérdate, Odontodón Contigo. Bye y bendiciones.